Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al inicio de ciclo del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 1 titulada Conocimiento de sí mismo y sus objetivos. La conferencia 1 de 50, o sea, la primera de la fase A. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los 4 pilares de la sabiduría universal, que son los que sustentan este conocimiento, como lo son la ciencia, el arte, la psicología y la mística. Entonces, vamos a mencionarles pues algunos aspectos que son importantes que manejemos sobre el curso. Ahorita en este momento pues no estamos transmitiendo en vivo porque la página de Facebook por la que transmitíamos en vivo pues fue bloqueada. Y abrimos otra página pero no tiene la cantidad de suscriptores necesarios para transmitir en vivo y hemos tenido algunos inconvenientes para promocionar esa nueva página. O sea, estamos tratando de promocionarla desde la semana pasada y no hubo manera, no aceptó la promoción y bueno, no pudimos hacer la promoción. De todas maneras, pues confiamos en que pues cada una de las personas a quien deba llegarles el conocimiento pues a través de esta página pues puedan llegar de alguna manera. Entonces vamos a manejarnos mientras tanto haciendo las grabaciones en la plataforma de OBS y las vamos a subir en YouTube y de YouTube las vamos a compartir en las páginas de Facebook. Mientras pues no podamos entonces hacer la transmisión en vivo a través de Facebook Live. Entonces, eso por una parte, tenemos también pendiente el que cuando se realicen preguntas, que generalmente pues es importante hacerlas en el en vivo, pero en este momento pues que no podemos hacerlo, pues vamos entonces a tratar de pues digamos ir anotando esas incógnitas que tenemos y como los días domingo pues tenemos horarios de fogueo, pues en el horario de fogueo pues pueden las personas que quieran hacer preguntas sobre cualquiera de las conferencias que hayamos dictado o que se esté fogueando, la compañera que en ese momento se esté fogueando, pues pueden hacer las personas sus preguntas al terminar el fogueo. Entonces, esto para que pues pueda haber algún tipo de interacción, porque lo más importante es que las preguntas permiten que se puedan ampliar cada uno de los temas. Entonces, la idea no es que quedemos con esas incógnitas, sino que en el momento pues en que surjan, por lo menos podamos anotarlas y los días domingos pues vamos entonces a dilucidar todas las dudas que hayan quedado. Entonces, vamos a ir pasando a las diapositivas. Permítanme un momentito que no alcanzo a ver dónde está. Ya va. Es que se me movió la plataforma y no las tenía a la vista. Conocimiento de sí mismo y objetivos. El objetivo de esta primera conferencia es dar a conocer las bases fundamentales o síntesis del conocimiento de sí mismo. O sea, que cada uno comprenda al ver esta conferencia, pues de qué trata el curso de conocimiento de sí mismo. Entonces vamos a ir dando inicio con qué es el conocimiento de sí mismo. Aquí tenemos como concepto, conocerse a sí mismo es haber logrado la identidad con su propio ser divinal. Y lo fundamental en la vida es llegar realmente a conocerse a sí mismo. Sin embargo, vamos a verlo de una perspectiva pues un poco más amplia, o sea, como vamos a reflexionar, o sea, cómo es eso de lograr la identidad con su propio ser divinal. Entonces vamos a ir viendo cómo ese ser divinal pues tiene distintas partes y esas distintas partes pues de alguna manera están en una, digamos, en una condición o en una circunstancia donde nos mantenemos actuando en nuestra vida de una manera mecánica.
y que todo aquello que vemos hacia afuera, pues es algo que en realidad debemos observar hacia adentro y lo vamos a ir entonces dilucidando para ver cómo es eso de conocernos a nosotros mismos, o sea, cómo vamos a hacer para lograr esa identidad con nuestro ser divinal, porque estamos como separados de ese ser divinal, estamos como que si nosotros vamos es hacia afuera y el ser divinal en realidad está dentro. Entonces muchas veces nos hemos hecho preguntas como de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo de la existencia, o sea, para qué vivimos, o sea, por qué razón bajamos a la manifestación. O sea, nacemos, vivimos, nos reproducimos y morimos, logramos algunos títulos, algún estatus social, pero al final, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el final de toda esta manifestación? O sea, ¿para qué venimos acá? Entonces cada uno de nosotros tiene su propia sabiduría divina, que es la de su real ser interno, y en realidad vinimos a la manifestación a desarrollar esa sabiduría de nuestro ser interior. Entonces eso lo vamos a ir viendo a lo largo de cada una de las conferencias. Entonces vamos a iniciar viendo que todos estamos constituidos por tres partes. O sea, uno normalmente lo que conoce de sí mismo es este cuerpo físico. Ese cuerpo físico que es de materia palpable, esa máquina humana, así la vamos a llamar acá en el conocimiento, para que vayamos entonces manejando pues esos términos que nos van a ir llevando a comprendernos, o sea, a comprendernos a nosotros mismos. Entonces, este cuerpo físico de materia, esta máquina humana. Está una segunda parte que es el alma o mente, que está compuesto ya no de materia, sino de energía. Y eso viene a formar parte pues de nuestra psique múltiple. O sea, esa alma en nosotros, que acá como la vemos en esta circunferencia, y que se ve negrita, pues están allí como unos diablitos, muchos diablitos, donde esto lo vamos a llamar la envoltura seminal. Esa envoltura seminal, que está compuesta de energía, esa energía que es nuestra alma, está atrapada en nuestra psique múltiple, en todas las formas equivocadas de ser que ahora mismo pues están dentro de nosotros mismos y que nos hacen conducirnos en un momento iracundos, en algún momento pues muy alegres, en algún momento muy dadivosos, en otros pues muy tacaños, en otros muy apacibles, en otros muy ofensivos. Entonces siempre es así que es múltiple, nos hace actuar de acuerdo a cada uno de estos diablitos o yoes psicológicos que en la medida en que nos identifican, pues nos ponen a actuar como el yo que en ese momento se quiere adueñar de la máquina, pues quiere manifestarse. Entonces, esa alma en nosotros que está atrapada en cada uno de esos detalles, de cada uno de esos defectos psicológicos, es lo que hace que nuestra alma como tal no está desarrollada. O sea, muchos podemos pensar que somos hombres con alma, pero en realidad somos eh, mal llamados hombres, porque en realidad el hombre es el que desarrolla su alma. Y esa alma se desarrolla cuando empezamos a trabajar para rescatar cada una de esas chispitas que están atrapadas en el ego. Y también está una tercera parte que es el espíritu o la conciencia, que eso ya viene siendo es de luz. Eso es lo único, real, verdadero y eterno dentro de nosotros mismos. Eso viene siendo, o sea, esta conciencia atrapada es un 97% de conciencia, o sea, de esencia atrapada en el ego, y este 3% es 3% de conciencia libre e inatrapable, porque no la puede atrapar nuestros defectos psicológicos, pero aún así, cuando llegamos al conocimiento, este 3% se encuentra dormido. Y se encuentra dormido porque estamos identificados con todo lo que es la vida en el exterior, con todo lo que es nuestra personalidad. O sea, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros hijos, los títulos, el lugar donde vivimos, el país donde vivimos, la cultura, la política de nuestro país, todo
esos aspectos asociados a la personalidad, pues hacen que este 3% de conciencia libre e inatrapable pues se encuentre dormido. Entonces, para llegar al conocimiento interior debemos estudiar los 4 pilares de la sabiduría, que son los que nos permitirán ir penetrando lentamente y progresivamente en ese mundo interior llamado uno mismo. Allí vamos a ver pues que están estos 4 pilares: la ciencia, el arte, la psicología y la mística, y vamos a ir hablando entonces de cada uno de esos pilares. Tenemos el pilar de la ciencia. Allí vamos a ver pues cómo la experimentación es la base de la ciencia consciente. La ciencia nos enseña los diferentes procedimientos para poder conocer nuestro mundo interior y experimentarlo de forma directa. O sea, no es que vamos a estar escuchando las conferencias y, mira, es que el conferencista dijo esto y sencillamente como lo dijo alguien y me sonó bonito, pues sí, eso es así. No, o sea, no vamos a alimentar una fe ciega, sino que tenemos, o sea, vamos a ir recibiendo las herramientas prácticas para que cada uno empiece a experimentar el conocimiento que vaya recibiendo, o sea, cada una de las conferencias, y pueda llevarla a la práctica, y a través de ir a la práctica es donde va en realidad a esa experimentación, a través de esa experimentación directa, donde va a comprobar pues cada una de las enseñanzas que vamos recibiendo. Entonces no es cuestión de tragar grueso, o sea, no es ir como vemos acá, con esa venda en los ojos, con una fe ciega, donde si nos dicen que es por ahí nos vamos, no. O sea, es donde vayamos recibiendo una guía interior que nos vaya llevando hacia ese camino hacia adentro, que nos va a permitir ir liberando y despertando cada parte de nuestra conciencia. Entonces vamos a enseñar prácticas a través de las conferencias, prácticas guiadas sobre relajación. Allí vamos a ver cómo al poner nuestro cuerpo físico en el estado correcto, que es en estado de concentración y relajación, allí se puede manifestar nuestro ser interior. O sea, ese 3% que tenemos allí internamente, que es lo realmente valioso en nosotros, y que cuando permitimos que el ser se manifieste, pues podemos tener, o sea, podemos mantenernos en el aquí y en el ahora, observando todo lo que no es de nuestro ser e ir practicando algo que vamos a llamar la muerte psicológica para mantenernos en el instante. Entonces, para que allí en ese instante pues se manifieste nuestro ser. Entonces, esas prácticas que vamos a ver sobre relajación, concentración, donde vamos a ver que la concentración pues es la conciencia, o sea, nuestro ser divinal centrado en la acción. Vamos a llegar a comprender, o sea, qué es eso de la concentración, o sea, qué es eso de centrar nuestra conciencia en la acción. Y entonces, en la medida en que vamos viendo cada una de estas prácticas, pues vamos a ir generando esos cambios activos dentro de nosotros mismos. Entonces vamos a ver también prácticas sobre el desdoblamiento astral consciente. Vamos a ver que es una práctica que todos los días se da de manera natural en cada uno de nosotros cuando vamos al sueño, o sea, cuando caemos en ese estado de sueño, cuando la persona duerme, sea cualquier hora del día, se da lo que es el desdoblamiento astral. Pero vamos a enseñar a través del curso pues cómo ese desdoblamiento astral puede darse de una manera consciente, porque cuando pasamos consciente en lugar de dormidos a ese plano astral, que es la quinta dimensión, pues podemos ir a buscar información con nuestro ser interior. Entonces, esta es una de las prácticas pues más importantes del conocimiento, porque siempre vamos a estar llevándonos de la mano de la guía de nuestro ser interior, de nuestro Padre, de nuestra Madre Divina, y a través del astral es que nos vamos a conectar con nuestro ser interior. También vamos a ver lo que es práctica sobre la meditación trascendental. Acá enseñamos 2 prácticas de meditación trascendental. Una es la meditación con koanes,
que nos permite ascender a niveles de conciencia superiores a los cuales pues no tenemos acceso de una manera corriente, pero que a través de esta práctica pues sí podemos conectarnos con esas dimensiones superiores. Y está la otra meditación trascendental, que es la meditación reflexiva, que nos permite hacer cambios trascendentales en nuestras formas de ser. O sea, tenemos formas de ser que normalmente se manifiestan en nosotros de manera mecánica, donde están de un momento a otro manifestándose cada uno de nuestros defectos psicológicos o formas equivocadas de ser, donde, como les decía, la persona puede manifestarse en un momento con ira, en un momento pues manifestarse como una persona celosa, en otra como una persona iracunda, en otra como una persona muy amable, muy querida, pero que dependiendo del defecto psicológico que se posiciona en nuestra máquina humana, pues allí se va alimentando de nuestra energía cada uno de esos defectos psicológicos. Entonces, a través de la meditación reflexiva, vamos a llegar a comprender pues cómo hacer para estudiar esas conductas dentro de nosotros, de dónde vienen esas conductas y cómo hacer para eliminar eso de nuestra psicología. También vamos a ver negociaciones del karma, donde vemos una conferencia que se enfoca completamente a lo que es el karma y el dharma, las dos leyes que son gemelas, donde vamos a ver pues cómo tenemos el karma, que viene siendo las consecuencias por dejar manifestar nuestros defectos psicológicos, donde le hemos causado daño a otras personas, y por ley de karma pues corresponde que de la misma manera nos los hagan a nosotros y de esa manera paguemos con dolor. O sea, esa es la forma mecánica en que se procesa la ley del karma, pero a través del curso pues vamos a ver cómo esos karmas que tenemos en esta existencia y que traemos de otras existencias, pues también pueden negociarse para pagarlos con obras de amor. Entonces, eso lo estaremos viendo pues también a través de las conferencias. Ahora vamos a pasar al segundo pilar, que es el pilar arte. Allí vamos a ver que en el centro sexual están latentes las grandes posibilidades del ser humano. Y esta frase pues yo la veo que es, o sea, muy importante en lo que es todo el conocimiento y sobre todo para llegar a comprender lo que es el arte, porque el arte nos enseña a crear, o sea, a cómo crearnos a nosotros mismos. Y pasa que es que nadie nos dijo en realidad, o hasta ahora, pues nadie nos había dicho que la sexualidad en nosotros pues crea. Por eso dice acá, en el centro sexual están latentes las grandes posibilidades del ser humano, porque a través del centro sexual, pues se pueden hacer creaciones que uno ahora mismo pues ni siquiera puede imaginarse. A través de esa energía creadora sexual contenida en nuestras glándulas sexuales, que normalmente estamos acostumbrados es a expulsar a través de la eyaculación y el orgasmo, pues vamos a aprender a través de las conferencias cómo canalizando esa energía hacia adentro y hacia arriba, pues esa energía nos permite crearnos a nosotros mismos internamente. O sea, cuando nosotros esa energía la expulsamos a través de la eyaculación y el orgasmo, como vemos acá, que es una energía que crea, pues cuando la expulsamos, la energía que está cuando está dentro está en un estado puro, pero cuando se expulsa, se contamina. Al esa energía expulsarla a través de la eyaculación y el orgasmo, pues allí esa energía se contamina y crea en nosotros lo que se llaman los hijos de las tinieblas o los defectos psicológicos. Y de esa manera, pues nos vamos degenerando cada vez más, porque cada vez que se fornica o que se expulsa esa energía creadora sexual del cuerpo, pues se termina creando, pero de una manera negativa. Cuando uno comprende la importancia de esa energía, el valor que tiene esa energía cuando se mantiene dentro de nosotros y cuando se utiliza, en lugar de crear hacia afuera, o sea, en lugar de crear más ego,
pues se utiliza para crear hacia adentro y crear lo que son los hijos de la luz, que son nuestros cuerpos internos, pues allí vamos a llegar a comprender lo valiosa que es esa energía y ya entonces iremos poco a poco comprendiendo eso que en principio cuando explicamos o cuando escuchamos la explicación de esta práctica de suprasexo, pues nos parece algo, digamos, fuera de contexto o algo irreal, o sea, ¿cómo es posible que se vaya a tener sexo sin expulsar la energía? O sea, un sexo sin eyaculación, un sexo sin orgasmo, y la persona queda así como en shock, o sea, no, esta parte no me cuadra. Pero a medida que vamos adentrándonos en las conferencias, y a eso los invito, porque cuando yo llegué acá, pues también decía, o sea, no entiendo qué es esto de la práctica del suprasexo, pero cuando uno empieza a ir comprendiendo cada una de las conferencias, pues va observando la importancia que tiene esta energía dentro de nosotros y por qué es tan valiosa. Entonces, precisamente lo valioso de la energía es porque permite que creemos los cuerpos internos en nosotros que nos dan manifestación en cada una de las dimensiones de la naturaleza. Entonces, acá vemos cuando vemos esta pregunta, ¿cuál es la máxima creación humana? O sea, la mayor creación que nosotros podemos hacer con esa energía contenida en nuestras glándulas sexuales, en los ovarios en la mujer, en los testículos en el hombre, pues con esa energía podemos crearnos a nosotros mismos porque con esa energía creamos los cuerpos existenciales del ser. O sea, con esa energía tenemos todo un trabajo que hacer, en principio por regenerar nuestro cuerpo físico, porque la manifestación de todo nuestro ego, pues este cuerpo físico que ahora tenemos, pues lo tienen bien degenerado. Tenemos otro cuerpo, que es el cuerpo vital, que es el que le da la energía a este cuerpo físico, que también lo tenemos bastante deteriorado. Ese también debe ser regenerado. Y posteriormente, y siempre trabajando con esa misma energía, pues vamos a crear lo que vamos a llamar el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal. El cuerpo búdico y átmico, que son los dos cuerpos superiores, que son los que se encuentran acá a nivel de la glándula pituitaria y el otro a nivel de la glándula pineal, esos cuerpos nosotros los tenemos, pero estamos desconectados de esos cuerpos superiores. Entonces debemos hacer el trabajo de regenerar nuestro cuerpo físico, regenerar nuestro cuerpo vital, crear esos otros tres cuerpos que nos faltan, el astral, el mental y el causal, y de esa manera volver nuevamente a conectarnos con los centros superiores, que son donde están nuestra madre divina y nuestro padre. O sea, acá a nivel de la pituitaria, nuestra madre, el amor, la conciencia, y acá el padre a nivel de la glándula pineal, que es la sabiduría. Entonces, los requisitos para el trabajo del nacimiento espiritual o la práctica del suprasexo, pues están tres requisitos. Debe hacerse en fidelidad, lo que corresponde que debe hacerse con una sola pareja. Y es porque, permítanme que se me pasó la imagen. Ajá, y es porque el magnetismo que se logra con la pareja para poder ir creando esos cuerpos es un magnetismo que se desarrolla en particular con nuestra pareja. Si la persona se pone a cambiar de pareja, pues no va a lograr en ningún momento siquiera a lo que se llama la prendida del fuego, eso lo vamos a ver más adelante, y es porque cuando se busca canalizar esa energía hacia adentro y hacia arriba, debe hacerse necesariamente con estos tres requisitos, que sea con una sola pareja, que se haga con amor, y ese amor no es el amor que estamos acostumbrados hasta ahora, o sea, no es ese amor lleno de condicionamientos. En la mujer, pues si me traes la florecita, si me compras esto, si me llevas a pasear, si me tratas bonito, si me hablas de esta manera. No es ese amor, ni el amor del hombre de que si me atiendes o si me haces esto, o si me preparas la comida. No, no es ese amor condicionado, sino ese anhelo espiritual que en nosotros nos trajo incluso hacia este curso, porque ese anhelo espiritual nos
hace ese llamado donde sentimos que algo nos falta. O sea, tenemos pareja, tenemos casa o tenemos, o sea, hemos tenido muchas cosas físicas, cosas materiales y sin embargo seguimos como buscando algo más. O sea, allí, o sea, no, esto no puede ser todo. O sea, ¿dónde está eso que nos falta? Y es ese anhelo espiritual que a través de la práctica del suprasexo, pues vamos a ir desarrollando o canalizando ese anhelo espiritual hacia la búsqueda de conectarnos internamente con nuestro propio ser interior. También debe hacerse la práctica del suprasexo en castidad, donde vamos a aclarar un poco pues lo que es la castidad, porque muchas personas llegan a confundir lo que es castidad con celibato y es importante recalcar que en realidad el celibato es, digamos, la posición más lejana de lo que puede darse en una práctica de suprasexo. O sea, una persona célibe está muy lejos de conectarse con su ser interior. O sea, siempre nos han dicho como que a Dios hay que buscarlo afuera, a Dios hay que rogarle, a Dios hay que suplicarle, que debemos rogar por la misericordia de Dios y en realidad ese conectarnos con nuestro Dios interior pues implica un trabajo, todo un trabajo que vamos a ir viendo a través de cada una de las conferencias, donde en principio pues debemos comprender que esa conexión con nuestro ser divinal es a través del sexo. O sea, vamos a ver incluso a través de las conferencias cómo fuimos expulsados del paraíso precisamente por fornicar, o sea, por expulsar la energía sexual del cuerpo y por esa misma vía es que podemos regresar nuevamente al seno del Padre. O sea, solamente cuando comprendemos el valor de la energía creadora sexual y cómo, pues, cómo la hemos ido expulsando y contaminando a lo largo pues de nuestras existencias, pues vemos la necesidad entonces de hacer el camino de regreso donde vamos a estudiar pues esas razones que nos llevaron a expulsar la energía y de esa manera pues vamos a ir trabajando para volver a conectarnos con nuestro ser divinal. Esa castidad que debemos desarrollar en la práctica se refiere directamente a no fornicar. Y el no fornicar debemos pues llegar a comprender que es no expulsar la energía creadora sexual del cuerpo. O sea, no llegar a lo que es la eyaculación y no llegar al orgasmo. Porque cuando expulsamos ese líquido seminal, el semen en el hombre y ese líquido seminal en la mujer, que también la mujer tiene líquido seminal, esa expulsión de ese líquido es lo que hace que en nosotros se desarrolle mucho más el ego y por eso cada vez nos vamos volviendo pues más degenerados. Entonces la práctica debe hacerse, vamos a recapitular, en fidelidad, que es con una sola pareja del sexo opuesto, en fidelidad, o sea, solamente con esa persona, en amor, que va a ser ese anhelo espiritual que internamente se va a ir desarrollando a través de la práctica cada vez que queremos conectarnos con esa energía que nos lleva hacia Dios, y en castidad, que es sin que esa energía se expulse del cuerpo. Entonces, vamos a hablar sobre la práctica del suprasexo, aunque en varias conferencias pues detallamos cómo se hace la práctica. Primero debe hacerse la conjuración del belilín y del círculo mágico. Estas conjuraciones que son de protección, el belilín es un canto mántrico que aleja las energías negativas del ambiente y el círculo mágico hace, como vemos acá en la imagen, hace un círculo en torno a la pareja donde quedan pues protegidos para que las energías negativas que se acaban de expulsar con el belilín pues no vuelvan a entrar en el ambiente y la práctica pueda hacerse en armonía y sin interferencia pues de energías negativas del ambiente. Posteriormente se hace una súplica de asistencia al Padre Interior y a la Madre Divina para la práctica, donde cada uno, pues el hombre hace su súplica de asistencia, la Madre hace su súplica y pasamos entonces al tercer paso.
El tercer paso, prender el fuego con caricias y besos. Allí debemos llegar a comprender que esas caricias y esos besos es para llegar a activar la energía creadora sexual, para que haya una perfecta potencia sexual, donde haya una erección en el hombre y donde haya lubricación en la mujer. Entonces, ya cuando se logra la erección en el hombre y ya está la lubricación en la mujer, allí se pasa al cuarto paso, que es la conexión o penetración del lingam en el yoni o el pene en la vagina. O sea, allí donde se da esa conexión hombre-mujer, ese polo negativo que es la mujer con ese polo positivo que es el hombre, cuando se da esa unión, allí es donde se genera esa fuerza de la energía creadora sexual que va a crear definitivamente, sea de manera negativa o sea de manera positiva. Cuando las personas fornican, o sea, cuando expulsan su energía creadora sexual, pues cada vez que se expulsa esa energía, millones de defectos psicológicos se están creando. Acá estamos buscando que esa energía, en lugar de expulsarla y que nos vuelva más degenerados, pues canalizarla hacia adentro y hacia arriba, de manera positiva. Importante tener en cuenta durante la práctica el mantenernos en concentración, o sea, con nuestra conciencia centrada en la acción, en la actividad que estamos realizando, en esa práctica de alta magia que estamos realizando en ese momento, con la imaginación, pues también allí en la práctica, porque vamos a ver pues que el proceso de la práctica de suprasexo pues tiene un proceso de imaginación y con la voluntad puesta también allí, o sea, concentrados y con todos los centros de nuestra máquina en la práctica del suprasexo. Entonces allí acá vemos pues esta figurita del fuego, porque como les decía, allí cuando se da la conexión es donde se pone en actividad esa energía creadora. Vamos a ver qué es un proceso respiratorio de imaginación y de mantralización, donde el proceso respiratorio tiene 3 etapas. Entonces hay un proceso de inhalación, otro de retención y otro de exhalación. Y la idea, bueno, me disculpan que no sé por qué se me están pasando las diapositivas. Entonces se busca que en ese proceso de inhalación, retención y exhalación se dé, digamos, lo más acercado a 20 segundos, o sea, ese proceso de inhalar que sea aproximadamente 20 segundos, pero si la persona no le da la capacidad pulmonar para llegar a 20 segundos, pues vamos con la capacidad que tenemos cada uno, pero vamos poco a poco pues incrementando en esa capacidad pulmonar, porque recordemos pues que en este trabajo vamos a regenerar el cuerpo físico y se busca pues que llegue en ese aspecto a los 20 segundos. Entonces acá vemos cómo se da el proceso en el hombre del lado izquierdo, de la mujer del lado izquierdo y del hombre en el lado derecho. Ustedes lo están viendo, sí, de esa manera en la imagen. Entonces vemos cómo se da el proceso de respiración marcado acá por el hilito azul. Acá cuando la energía, o sea, uno inhala 20 segundos lenta y profundamente. Imagina cómo ese aire entra por nuestra nariz, baja hacia nuestros pulmones, baja hacia nuestras glándulas sexuales. Allí vamos a retener. Entonces retenemos la respiración 20 segundos y cuando retenemos vamos a imaginar cómo sale un hilo dorado de nuestras glándulas sexuales, va al útero y del útero es bombeada esa energía hacia el coxis y del coxis hacia arriba. O sea, justamente el útero en la mujer o la próstata en el hombre es lo que sirve para bombear esa energía hacia el coxis y del coxis empieza a subir por toda nuestra columna y estamos allí reteniendo la respiración. Llega a nuestro entrecejo, como vemos acá en la imagen, en el hilito amarillo, llega acá en el entrecejo. Y cuando llega acá en el entrecejo vamos a exhalar mantralizando. Cuando exhalamos, también lenta y alargadamente, vamos a mantralizar primero con el mantra I. Entonces, inhalamos, o sea, esos 20 segundos,
llega el aire a nuestras gónadas sexuales, o sea, pasa por los pulmones, llega a las gónadas sexuales, retenemos. Allí cuando retenemos, imaginamos cómo sale ese hilo dorado hacia el útero y el útero lo bombea hacia el coxis y del coxis sale ese hilo dorado hacia nuestro entrecejo. Allí ya dejamos de retener, vamos a exhalar y mantralizamos. Y nuevamente volvemos a repetir el procedimiento y ya entonces vamos a mantralizar con el mantra. Posteriormente volvemos nuevamente a repetir todo el procedimiento de inhalación, retención y exhalación y vamos entonces a mantralizar con la O. O. Entonces, vocal por vocal, repitiendo todo el procedimiento respiratorio para cada vocal. Y el éxito de esta práctica es que nos retiremos sin que haya expulsión de la energía creadora sexual. Si en algún momento de la práctica baja la potencia sexual, o sea, si pierde lubricación la mujer o si pierde erección el hombre, pues entonces se pasa nuevamente al proceso de caricias y besos para recobrar la potencia sexual, no para llegar a la sobreexcitación, sino para volver nuevamente a la potencia sexual, se vuelve a recuperar la potencia sexual y volvemos nuevamente al proceso respiratorio. Si en este trayecto la potencia sexual se pierde completamente, ya allí la práctica terminó. O sea, no se puede volver nuevamente a iniciar cuando ya se pierde por completo la erección o la lubricación. Entonces es muy importante estar atentos a que si baja la potencia sexual, volver nuevamente al proceso de caricias y besos, recobrar la potencia sexual y volver nuevamente al proceso respiratorio. Entonces ya cuando se ha hecho pues varias veces el proceso respiratorio y se ha mantralizado con el I, con la A, con la O en varias oportunidades y se baja completamente ya la potencia sexual, pues entonces ya allí terminó la práctica. Por eso les decía, si la potencia sexual empieza durando únicamente, no sé, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, pues eso es lo que va a durar la práctica. En la medida en que vamos trabajando en nosotros mismos, lo vamos a ir viendo a lo largo de las conferencias, pues esa potencia sexual que vamos a ver pues que está atrapada en nuestros defectos psicológicos, pues vamos a ir viendo cómo se rescata, cómo la rescatamos y de esa manera se va recobrando la potencia natural del cuerpo que está atrapada en cada uno de nuestros defectos psicológicos. Entonces, recomendaciones, pues ser pacientes y constantes para ir controlando y eliminando el yo de la fornicación, ese yo que tenemos pues tan alimentado y que hasta ahora pues va a la práctica de sexo únicamente por lograr ese placer del cuerpo, ese placer eh, egoico. Y vamos a ver pues cómo en la medida en que vamos trabajando, pues vamos eliminando ese yo de la fornicación. Otra de las recomendaciones es hacer movimientos suaves. No se busca hacer movimientos bruscos durante la práctica porque no se busca la sobreexcitación. Se busca es volver a recobrar la potencia, como les decía, para volver al proceso respiratorio y de mantralización. Cada uno debe concentrarse en su propio proceso. Debe hacerse la práctica una sola vez al día. O sea, no debe, o sea, debemos esperar una vez que se ha hecho la práctica de suprasexo, que esa energía sea nuevamente repuesta en el cuerpo y eso sucede entre 22 y 24 horas. No debemos bañarnos hasta después de 2 horas de haber hecho la práctica. No realizar la práctica de suprasexo en el periodo menstrual de la mujer. Y para esto pues debemos considerar 7 días completos del proceso menstrual de la mujer, independientemente de que en la mujer ese proceso dure 3, 4 o 5 días, igual deben respetarse 7 días donde la persona pues no debe, o sea, ninguno de los dos hacer la práctica del suprasexo. Si alguno de los dos pues tiene
la energía sexual pues muy a flor de piel, pues puede hacer una práctica que se llama la sublimación de la energía, que si alguno pues está interesado en que le pase la práctica, pues podemos pasársela a través del interno, porque aunque la vamos a ver en algún momento de las conferencias, pues si hay alguno que esté interesado en empezar a realizar esa práctica desde ahora mismo, que también sirve para los solteros, pues nos las pueden pedir a través del interno y se las hacemos llegar. Entonces vemos que en la transmutación la energía sexual se canaliza haciéndola ascender por 7 centros vitales que se encuentran ubicados en nuestra columna vertebral. Por eso lo que les decía, o sea, entra el aire a nuestros pulmones, llega a las glándulas sexuales y de allí es a través del útero o la próstata es bombeado hacia el coxis y del coxis sube. En esa subida pues va ascendiendo por cada uno de los centros vitales de nuestro cuerpo. Entonces, vamos entonces a pasar a lo que es el pilar de la psicología. Recordemos que si hay preguntas sobre la práctica del suprasexo o los aspectos que hemos mencionado hasta ahora, pues podemos anotarlos por allí. El domingo, cuando tengamos el horario de fogueos, pues pueden asistir al horario de fogueo como oyente y al finalizar el fogueo, pues pueden hacer sus preguntas. El segundo pilar es la psicología. Les hablaba en un principio cómo está nuestra alma embutida o atrapada en cada uno de nuestros defectos psicológicos, en las formas equivocadas de ser. Entonces, la psicología nos muestra cómo dentro de nosotros viven muchas personas. O sea, no somos nunca idénticos. En estos días alguien me preguntaba, o sea, pero es que no entiendo cómo es eso de que somos varias personas y les decía, mira, eso es algo que cuando, o sea, que uno va a ir comprendiendo, pero yo le decía para ilustrarlo más fácil, es como que tú dijeras, yo voy a sacar a mi yo de la ira, o sea, el defecto psicológico de la ira y lo paro allí afuera. Es una persona, tal cual una persona que siente, piensa, que gesticula, que tiene sensaciones, pero resulta que las sensaciones de ese yo se dan en mi cuerpo. Entonces, cada uno de esos detalles que tiene esa personita llamado yo psicológico, pues cada uno de esos detalles deben ser eliminados, porque cada vez que eliminamos cada uno de esos detalles vamos rescatando esa conciencia atrapada, o sea, vamos liberando chispitas, 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 chispitas de conciencia atrapada en el ego. Entonces, allí cada una de esas chispitas está atrapada en nuestros defectos psicológicos, esas formas equivocadas de ser, y que nos hacen actuar como hombres máquinas, simples marionetas manejadas por hilos invisibles donde cada defecto psicológico que quiere posicionarse de nuestra máquina dice, listo. Por ejemplo, cuando estaba hablando del yo de la ira y cuando le estaba dando el ejemplo a la persona que me preguntaba, yo le decía, esa personita que está allí, que si tú la observas, o sea, o tú te separas del yo para ver qué siente, o sea, qué me hace sentir, cómo me hace querer responder, cómo hace que yo gesticule, o sea, ese yo de la ira. Ah, pues me hace que ponga una cara, que mire a la persona de mala manera, que quiera de repente gritarle, que quiera quizás golpearlo. La mente me dice muchas cosas, o sea, lo voy a sentir en mi psicología, pero es un yo, o sea, no es parte de nosotros. Es esa conciencia atrapada en cada uno de nuestros defectos. Y cada vez que vamos matando en cada uno de esos detalles, eliminando cada uno de esos defectos, se va liberando nuestra conciencia. Entonces, este pilar, que es el de la psicología, vamos a ver qué es la base de todo este trabajo, porque mientras no comprendamos que a través de lo que vamos a llamar la muerte psicológica, que es lo que nos va a permitir eliminar los defectos, pues es allí donde vamos a ir liberando las chispas de conciencia. O sea, queremos adquirir la conciencia de nuestro ser, pues allí está.
en toda nuestra envoltura seminal, donde están cada uno de esos defectos psicológicos con sus miles y millones de detalles, donde a través de la práctica de la muerte psicológica, pues vamos a ir rescatando nuestra conciencia. Entonces, al eliminar cualquiera de los defectos, se libera la conciencia que ese defecto tenía atrapada. Entonces, allí vemos cómo cada uno de esos defectos psicológicos, la ira, la lujuria, orgullo, pereza, envidia, codicia, gula, o sea, esos 7 pecados capitales, que cuando se dio la caída del hombre, pues en lugar de las virtudes que hasta ese momento pues tenían las personas, pues al fornicar, pues cada una de esas 7 virtudes del alma se convirtieron en cada uno de los 7 pecados capitales. Entonces, de cada uno de estos defectos psicológicos que son cabeza de legión, pues se desprenden los millones de defectos psicológicos que tenemos y que tienen atrapada nuestra conciencia. Cuando uno libera una chispita a través de la muerte psicológica, pues esa chispita se integra al 3% de conciencia libre e inatrapable y se integra a través de la práctica del suprasexo. Entonces vamos a ver pues que todo es un trabajo que debe hacerse donde se relaciona cada uno de estos pilares. Los pasos para la muerte psicológica los vamos a ver en esta conferencia, los vamos a afianzar un poquito en la próxima conferencia, que es la conferencia de la muerte, donde para llegar a ese aspecto de la muerte psicológica vamos a ver que debemos trabajar por desarrollar un sentido interno que hasta ahora pues tenemos bastante atrofiado, que es la autoobservación. La autoobservación que está acá a la altura de nuestra sexta dimensión, a la altura de la glándula pituitaria, que es nuestra conciencia, pues ella es la que nos permite observar lo que está procesándose en la máquina humana, o sea, qué es lo que pasa en nuestra máquina. O sea, yo estoy allí, por ejemplo, como vemos acá en la imagen, sentado en un mueble, y que un yo me dice, estamos aquí fastidiados, vamos a ver una serie de televisión. El otro dice, bueno, vamos a ver una serie que tenga lujuria, vamos a de repente a masturbarnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Todos los yoes buscando que nuestra energía se derrame y que ellos pues puedan ser alimentados. Entonces, a cada instante, si nosotros estamos en autoobservación, o sea, buscando observar qué es lo que sucede en esta máquina, o sea, cuáles son esos defectos que están queriendo posicionarse en mi máquina, que me quieren ir a llevar a comer de más, o que me quieren llevar hacia la fornicación, o que me quieren llevar a que le grite a alguien, o a que discuta con mi pareja, o con alguno de mis hijos. Esos esas manifestaciones que quieren posicionarse de la máquina son las que nos llevan de manera mecánica a alimentar nuestros defectos psicológicos con nuestra energía. Si nosotros nos mantenemos en autoobservación, en lugar de entregar nuestra energía, pues más bien rescatamos, o sea, no entregamos nuestra energía, y de esa manera pues también liberamos conciencia, esa conciencia que va uniéndose a ese 3% y que va de poquito en poquito, en la medida en que vamos afianzando el trabajo de la muerte psicológica, pues vamos haciendo que esa conciencia dentro de nosotros se vaya, o sea, vaya aumentando de un 3% a un 4, a un 5, a un 10, hasta que se llegue al 100% de conciencia, que es cuando ya se da el proceso de la autorrealización. Todo este es un trabajo que es progresivo, que se va dando poco a poco en la medida en que vamos comprendiendo pues cómo se hace exactamente este trabajo de muerte, y se va trabajando para eliminar cada uno de estos defectos. Defecto descubierto debe ser enjuiciado hasta comprenderlo, o sea, ¿qué es lo que quiere este defecto ponerme a hacer? Porque allí vemos, pues acá nos muestra varias caretas, de repente una cara de lujuria que quiere posicionarse porque pasó una chica linda o un chico lindo, dependiendo de si es hombre o es mujer, y entonces ya quiere estarlo detallando, ya quiere estar alimentando el yo adúltero si tenemos pareja.
ese yo mirón, esos yoes de la fornicación que de repente pues quieren relacionarse con otra persona para ir a fornicar, y cada uno de esos defectos que quiere posicionarse en nuestra máquina pues debe ser enjuiciado. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es el yo que se quiere manifestar? Ah, un yo que me quiere llevar a gritar. Ah, no, un yo que me quiere llevar a las redes sociales a perder allí mi energía durante media hora, una hora, 2 horas. Y después decimos, ay, es que me duele la cabeza, no sé por qué. Lo único que me distrajo en el día y que, ay, bueno, eso sí me relajó, dice la persona, fue que estuve viendo TikTok. Y no se comprende que en realidad el dolor de cabeza, pues es que entregamos nuestra energía mental, mucha de nuestra energía, no solamente mental, sino dependiendo de lo que hayamos visto, pues energía motora, energía emocional, allí estamos entregándola y después entonces llegamos al final de la noche con que me duele la cabeza o me duele aquí, me duele allá, porque no se comprende que son la manifestación de nuestros defectos psicológicos los que nos lleva a esa circunstancia. Entonces, cada vez que descubrimos ese defecto que me quiere hacer gritar, ese que me quiere llevar a fornicar, ese que me quiere poner en discordia con mi pareja, ese que me quiere llevar a discutir con el hijo, ese que me quiere crear conflictos en el trabajo, pues vamos a detallarlo lo más que se pueda, comprender que es un defecto psicológico, porque nuestra conciencia, pues cuando uno observa, uno dice, bueno, pero es que mi conciencia es un ser, o sea, es un Dios. Entonces, un Dios no debería inmutarse porque alguien le gritó. Un Dios no debe, o sea, o no le afectaría el que la pareja no me habló de la manera que estaba esperando. Entonces, son detalles que uno debe ir observando para llegar a ese enjuiciamiento donde uno comprenda, pues no, esto no es de mi ser. Entonces, allí donde comprendemos que es un defecto psicológico y que observamos lo más detalladamente posible, pues pasamos al proceso de enjuiciamiento y entonces ya allí comprendemos, pues claro, es un defecto psicológico, me quiere robar la energía de esta manera y de esta otra y de esta otra, y hacemos la petición, esa súplica de eliminación a nuestra Madre Divina particular, que es la fuerza del amor de Dios dentro de nosotros. Le hacemos la petición, Madre Divina, elimíname este defecto. Entonces, internamente, pues allí está esa fuerza del amor de Dios en nosotros, que es nuestra Madre Divina particular en cada uno de nosotros, que está con su lanza precisamente para eliminar cada una de esas formas equivocadas de ser. Entonces, se practica de instante en instante, y cuando estamos de instante en instante en autoobservación, sabiendo, ah, es que esto también es un defecto, ah, este que quería mirar de esta manera, ah, este que dijo, no, no me voy a molestar, pero entonces ya hizo una mueca en la cara porque en realidad sí se molestó. Entonces, eso que estamos observando de instante en instante, a eso se le denomina muerte en marcha o muerte psicológica. O sea, estamos eliminando toda esa parte de nuestra psicología, esas formas equivocadas de ser, en la medida en que estamos autoobservándonos, observando cómo cada uno de esos yoes quiere posicionarse de la máquina y eh, adueñarse de nuestra energía, y en lugar de permitirle que se alimente de nuestra energía, pues no, lo observamos, lo comprendemos y hacemos la petición, Madre Divina, elimíname este defecto. Ahora vamos a pasar a lo que es el pilar de la mística. Sin embargo, me parece importante el que recordemos que el anterior pilar que estábamos viendo, el de la muerte psicológica, o sea, recalquemos el hecho de que la muerte psicológica es la base de todo este trabajo. O sea, desarrollar nuestra conciencia implica el que tenemos que estar en autoobservación lo más posible durante el día, claro, en la medida en que vamos trabajando para desarrollar ese sentido de la autoobservación, pues vamos cada vez viendo más detalles del ego, y en esa medida en que empezamos a practicar la muerte, allí es donde vamos liberando esas chispitas que son la materia prima
que se va a condensar en la práctica del suprasexo para que esa conciencia que se libera a través de la muerte, de esa petición de muerte, esa chispita pueda ser condensada en nuestra columna y unirse a ese 3%. Entonces, por eso es importante comprender que la muerte psicológica es la base de todo el trabajo del desarrollo de nuestra conciencia. Entonces, el pilar mística, pues nos enseña a amar el trabajo, tanto el interior como el exterior. O sea, nos lleva a entregarnos, a entregar nuestra vida por ponernos esta meta de alcanzar la autorrealización. Entonces, para llegar a desarrollar lo que es el amor desinteresado, que es lo que se desarrolla a través de la mística, o sea, ese amor desinteresado hacia nuestra pareja, hacia los hermanos de la humanidad, pues vamos a ver que se va a ir desarrollando en la medida en que compartimos este conocimiento con otras personas. O sea, las pocas comprensiones que cada uno pues va recibiendo a través de hacer sus prácticas, pues va llegando a ciertas comprensiones. Esas comprensiones que, como decíamos al principio de la conferencia, pues son comprensiones del propio ser de cada uno de nosotros, pues cuando nosotros esas comprensiones a las que llegamos, pues buscamos compartirlo con otras personas, cumpliendo los requisitos para enseñar, pues de esa manera se va desarrollando el verdadero amor dentro de nosotros. Entonces, para enseñar, para llegar a entregar el conocimiento, debe hacerse de una forma gratuita. Por eso tenemos en la descripción del grupo que no se cobra por nada de las conferencias, o sea, ni siquiera, no por las transmisiones, ni por los PDFs, ni por los audios, ni por el material complementario. Nunca se les va a pedir ningún tipo de colaboración, ni vendemos absolutamente nada, porque el principal requisito para entregar el conocimiento y que no se dañe el conocimiento es que se entregue de manera gratuita. Debe hacerse sin distinción, o sea, no es que, ay, no le voy a entregar a la vecina porque la vecina me cae mal. O sea, un volante, que es con lo que podemos llegarle a una persona para hablarle de las conferencias de conocimiento de sí mismo, o tengo el volante digital, pero no se lo quiero compartir a esta persona porque no, ella me cae mal, o no, porque a lo mejor no le va a funcionar, no, es que ella no tiene computadora y a lo mejor no lo pueda ver, no, o sea, debe hacerse llegar a cualquier persona sin distinción y ya la persona pues buscará las maneras pues de ver las conferencias. Se debe respetar el libre albedrío, donde si la persona pues no está interesada, y esto es muy importante que lo comprendamos, porque cuando uno llega a ir avanzando durante las conferencias, uno va agarrándole cariño a su obra y quiere que las familias sean los primeros que empiecen a recibir el conocimiento. Pero allí debemos recordar muy bien este aspecto, que es respetar el libre albedrío. O sea, si la persona no está interesada, si la persona no quiere ver las conferencias o le explicamos y no quiere pues hacer el trabajo, pues sencillamente eso debe respetarse porque cada uno tiene la oportunidad de decidir. Y este conocimiento pues no está para que tengamos que insistirle a nadie, porque eso debe venir desde ese anhelo espiritual interior donde la persona sienta ese querer hacer el trabajo. Debe entregarse sin mezclarlo con otros conocimientos, porque no es que si yo hago Feng Shui, entonces voy a enseñar un poquito de Feng Shui, o que si yo había hecho curso de cómo despertar chakras, entonces, ay, también le voy a meter eso de los chakras porque me encanta. No, o sea, estas 75 conferencias las realizaron maestros, o sea, personas conscientes, 100% conscientes, que tomaron el conocimiento y lo sintetizaron en estas 75 conferencias para que la persona pudiera enfocarse en hacer el trabajo interior de una manera práctica, de una manera sencilla, y de esta manera pues no distraerse en otras cuestiones.
Pero si uno se pone a que le quiero quitar esto, que le quiero poner aquello, porque a mí me parece que así es mejor, o sea, nosotros somos personas que estamos con la conciencia dormida y si tratamos de manipular pues el conocimiento ya lo estaríamos dañando. Entonces debe entregarse, vamos a enfatizar, sin mezclar y sin agregar y sin quitar. O sea, las 75 conferencias tal cual como están en el temario. Vamos a pasar ahora a hablar de lo que son los objetivos del conocimiento de sí mismo. El primero es la autorrealización íntima de nuestro ser. O sea, esa autorrealización íntima de nuestro ser es lo que nos lleva a ir trabajando para desarrollar nuestra conciencia desde ese 3% que tenemos allí inatrapable, pues irlo llevando a través del trabajo con lo que vamos a llamar los 3 factores de la revolución de la conciencia. Esos 3 factores vamos a ver qué es la muerte psicológica, el nacimiento espiritual, que es la práctica del suprasexo, y el sacrificio por la humanidad, que es la mística, que lo acabamos de ver pues en esta conferencia, donde a través del desarrollo concatenado de esos 3 factores, pues vamos a alcanzar la autorrealización íntima de nuestro ser. Otro de los objetivos, la regeneración del ser humano, o sea, todas las formas en que hemos degenerado nuestro gen, pues debemos hacer el trabajo por regenerarnos, o sea, por rescatar cada uno de nuestros genes que se han dispersado pues a través de la fornicación. Otro de los objetivos, liberación de toda nuestra conciencia, que como les decía, pues desde ese 3%, todo el 97% de conciencia que está atrapada en el ego, pues es lo que vamos a trabajar para ir liberando y llegar a un 100%. Otro de los objetivos, la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Esos cuerpos internos que tenemos apenas es en embrión, pues vamos a hacer el trabajo de irlos creando a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia y más específicamente a través de la práctica del suprasexo o práctica del nacimiento espiritual. Porque a través de esa práctica, en la condensación de esa energía que se hace en nuestra columna, se van creando esos cuerpos internos. Uno va condensando energía y energía y energía en la columna y cuando logra condensar las 33 vértebras de la columna por primera vez, pues se logra lo que es la regeneración del cuerpo físico y en esa medida vamos continuando haciendo el trabajo. La segunda vez que se completan las 33 vértebras se regenera el cuerpo vital, en la tercera vez se crea el cuerpo astral, la cuarta vez se crea el cuerpo mental, la quinta vez el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad. El quinto objetivo, pues el conocimiento de todas las leyes de la naturaleza. Y el sexto, el conocimiento de las dimensiones superiores, porque en la medida en que vamos trabajando en crear esos cuerpos internos, pues la persona va rescatando cada chispa de conciencia que se libera con la muerte psicológica, tiene atrapado en ese tiempo que estuvo atrapada en el ego, pues la chispa logra desarrollar lo que es la sabiduría y el amor. Y cuando se libera, pues esa sabiduría y ese amor es la sabiduría que estamos adquiriendo a través pues de trabajar con los 3 factores. Entonces, en esa medida en que se va adquiriendo conciencia, pues se va ascendiendo en niveles de dimensiones superiores hasta llegar a alcanzar pues las dimensiones superiores que son, como les decía, esas dimensiones que no han caído en nosotros, que son la sexta y la séptima dimensión. Entonces, pues hasta acá la conferencia. Vamos a terminar con esta frase que está en la imagen que les compartíamos en el grupo para el inicio de las conferencias, que dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Y es porque hemos visto a lo largo de nuestra vida, pues como si todo lo que nosotros debiéramos buscar o desarrollar, pues fuese hacia afuera. Y en realidad vamos a ver a lo largo de todas estas 75 conferencias cómo todo eso que hemos ido buscando hacia afuera, pues en realidad está es dentro de nosotros.
Uno puede decir, no, es que quiero conectarme con Dios, pero es que Dios está dentro de nosotros, no afuera. No, ¿cómo te comportas de esa manera? Te va a llevar el diablo. Pues es que el diablo también está internamente de nosotros. Y vamos a ver incluso a lo largo de las conferencias cómo hacemos, o sea, cómo muchas veces estamos desarrollando ese diablo dentro de nosotros. Entonces, es llegar a comprender que en la medida en que vamos buscando hacia adentro, que vamos conociéndonos a nosotros mismos, que también vamos a ver en las conferencias, pues cómo somos un microcosmos hombre, o sea, ese cosmos que vemos afuera, o sea, uno ve el universo afuera y uno dice, wow, es tan imponente. No, es que ese universo que vemos afuera está también dentro de nosotros mismos. Entonces, el camino no es hacia afuera, el camino es hacia adentro y pues estamos todos invitados a hacerlo, pues en la medida en que tengamos ese anhelo espiritual y cada uno pues tome la decisión de hacer este trabajo. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a dejarlos con la invitación a la próxima conferencia, que es la conferencia número 2. Esta conferencia se titula ¿Qué es la muerte? Lo que muere y lo que no muere. Esta conferencia es muy importante. Ya allí vamos a ver pues todos esos conceptos que nos generan temor sobre lo que es la muerte. O sea, vamos a hablar claramente de todo el proceso que se da en el momento en que la persona eh, digamos, muere de cierta manera, porque en realidad en principio cae en un estado de catalepsia. Entonces vamos a ver cómo se da todo ese proceso de la muerte para llegar a comprenderlo, pues, y deslindarnos de todos esos conceptos que nos generan miedo, pues, cada vez que se habla de la muerte. Entonces eso lo vamos a estar viendo en la conferencia del día miércoles a las 7 de la noche. Hora de Venezuela, pero recordemos que a esa hora pues estamos subiendo la conferencia, entonces ya sería, o sea, por lo menos la de hoy la vamos a tener, o sea, la vamos a subir y va a ser un poco tarde, pero ya para cuando demos esta conferencia voy a tratar de grabarla temprano, de manera que a las 7 de la noche pues sí esté dispuesta en la página. Entonces, bueno, agradecerles a todos los que participen en la conferencia. Recuerden, si tienen alguna pregunta, la pueden anotar por allí, que los días domingos, pues hacemos durante el fogueo, dejamos un espacio para las preguntas, pues que cada uno tenga. Entonces, muchas gracias a todos. No me queda más que despedirme y desearles mucha fuerza en el trabajo interior. Hasta la próxima.